Era una tarde de otoño en Madrid, de esas en las que el cielo gris parece querer contar una historia triste. Yo estaba en casa, envuelta en mi manta favorita, con una taza de café caliente en la mano. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana creaba una atmósfera melancólica que contrastaba con la calidez de mi pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Andrés, mi marido, había salido de viaje de negocios hacía una semana. Su ausencia se sentía en cada rincón de la casa, pero yo me había acostumbrado a estos momentos de soledad. Llevábamos casados 5 años, y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, pensaba que éramos felices a nuestra manera. Decidí aprovechar la tranquilidad para revisar nuestras finanzas, algo que solía hacer cuando Andrés no estaba. Encendí mi portátil y me senté en el sofá, preparada para una tarea rutinaria. Accedí a nuestra cuenta bancaria en línea y comencé a revisar los movimientos recientes. Todo parecía normal hasta que llegué a los gastos de la tarjeta de crédito. Fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. Entre los cargos habituales, destacaban varios gastos exorbitantes provenientes de París. Restaurantes de lujo, tiendas de diseñador, hoteles 5 estrellas. La suma total era astronómica. Parpadeé varias veces, incrédula ante lo que veían mis ojos. ¿Cómo era posible? Nunca habíamos autorizado gastos internacionales en esa tarjeta. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Habían clonado nuestra tarjeta? ¿Éramos víctimas de un fraude? Pero entonces, un pensamiento inquietante se abrió paso en mi cabeza. Las fechas de los gastos coincidían exactamente con el supuesto viaje de negocios de Andrés a Berlín. El café en mi taza se enfrió, olvidado, mientras yo permanecía inmóvil frente a la pantalla. La lluvia afuera se intensificó, como si el cielo compartiera mi creciente angustia. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba el teléfono para llamar a Andrés. Necesitaba una explicación, y la necesitaba ya. Sonó una vez, 2 veces, 3. Andrés no contestaba. Dejé un mensaje de voz, intentando que mi voz sonara casual. Cariño, he visto unos cargos extraños en la tarjeta. Llámame cuando puedas, ¿vale? Colgué y me quedé mirando el teléfono, como si pudiera obligarlo a sonar con la fuerza de mi voluntad. Las horas pasaron lentamente. Intenté distraerme con la televisión, con un libro, incluso con la limpieza del piso, pero mi mente volvía una y otra vez a esos cargos de París. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Andrés me había dicho que iba a Berlín si estaba en París? Y lo más importante, ¿con quién estaba allí? Finalmente, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Todo bien, cariño. Hablamos cuando vuelva. Besos. Frío, distante, evasivo. Nada que ver con su habitual estilo cariñoso y detallista. Ese mensaje, más que tranquilizarme, solo aumentó mis sospechas. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente nuestra relación, buscando señales que hubiera podido pasar por alto. ¿Había estado Andrés más distante últimamente? ¿Habían aumentado sus viajes de negocios? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? A la mañana siguiente, con ojeras y el corazón pesado, tomé una decisión. No iba a esperar a que Andrés volviera para obtener respuestas. Llamé a su oficina en Madrid, fingiendo que necesitaba contactarlo urgentemente por un asunto familiar. La secretaria, María, siempre tan amable, me dijo algo que me heló la sangre. Lo siento, Carmen, pero Andrés no está de viaje de negocios. Pidió unos días libres para asuntos personales. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La traición de Andrés era real, tangible, innegable. No solo me había mentido sobre su paradero, sino que había usado mi tarjeta para financiar lo que claramente eran unas lujosas vacaciones. ¿Con quién? Los días siguientes fueron una tortura. Esperé, consumida por una mezcla tóxica de dolor, rabia y curiosidad morbosa. Revisé sus redes sociales, sus correos, sí, conocía su contraseña, otro signo de la confianza que yo había depositado en él, buscando cualquier pista que pudiera explicar su comportamiento. Finalmente, una semana después de mi descubrimiento, escuché la llave girar en la cerradura. Andrés había vuelto.
Me encontró sentada en el sofá, con la laptop abierta mostrando el extracto de la tarjeta de crédito. Su rostro bronceado palideció al verme. Carmen, yo. Comenzó, pero lo interrumpí. ¿Qué tal Berlín, Andrés? ¿O debería decir París? Mi voz sonaba extrañamente calmada, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Andrés dejó caer su maleta y se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Puedo explicarlo, dijo, pero su tono carecía de convicción. Adelante, respondí, cruzándome de brazos. Explícame por qué me dijiste que ibas a Berlín por trabajo cuando en realidad estabas de vacaciones de lujo en París. Explícame por qué usaste mi tarjeta Platinum para financiar tu pequeña aventura. Explícame, Andrés, porque realmente necesito entender. Vi cómo su expresión cambiaba. La sorpresa inicial dio paso a algo más oscuro, más cínico. Se sentó frente a mí, su postura desafiante. ¿Qué quieres que te diga, Carmen? ¿Qué me aburría? ¿Qué necesitaba un respiro de nuestra vida tan predecible? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Predecible? ¿Así es como veía nuestra vida juntos? Fui a París con unos amigos del trabajo, continuó, su tono ahora frío y distante. Necesitaba sentirme vivo de nuevo, ¿sabes? Y sí, usé tu tarjeta. ¿Qué más da? Es dinero de los dos, ¿no? Sentí que me faltaba el aire. Este hombre frente a mí, este extraño cínico y egoísta, no se parecía en nada al hombre con el que me había casado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté, luchando por mantener la compostura. No solo me has mentido, Andrés. Has traicionado mi confianza, has abusado de nuestros recursos comunes. Andrés se levantó abruptamente. Oh, por favor, Carmen. No seas tan dramática. Fue solo un viaje. Todos necesitamos escapar de vez en cuando. Su falta de remordimiento, su frialdad, encendieron una chispa de ira en mi interior. Me puse de pie, enfrentándolo. ¿Escapar? ¿De qué, exactamente? ¿De mí? ¿De nuestro matrimonio? Por un momento, vi un destello de algo, ¿culpa? ¿Vergüenza?, en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Mira, lo hecho está. No puedo cambiar el pasado. ¿Podemos simplemente olvidar esto y seguir adelante? Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Tan indiferente ante el daño que había causado? No, Andrés, dije finalmente. No podemos simplemente olvidarlo. Esto no es algo que pueda barrer bajo la alfombra. Se encogió de hombros, como si mi dolor fuera una inconveniencia menor. Como quieras, dijo, dirigiéndose a la habitación. Voy a darme una ducha. Hablamos luego. Me quedé allí, en medio de nuestra sala, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las fotos de nuestra boda en la pared parecían burlarse de mí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que prometió amarme y respetarme se había convertido en este extraño frío y manipulador? Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, ¿cómo podía dormir tan tranquilo después de todo? Tomé una decisión. No podía permitir que esto quedara así. No solo por mí, sino por mi dignidad, por todo lo que creía que era correcto. Con manos temblorosas, llamé al banco. Expliqué la situación, omitiendo los detalles personales, y pedí que cancelaran la tarjeta de crédito. También notifiqué sobre los cargos no autorizados en París. La operadora fue amable y comprensiva, asegurándome que investigarían el asunto. Después de colgar, me sentí extrañamente en calma. Era como si hubiera dado el primer paso en un camino desconocido, pero necesario. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que ya no podía seguir viviendo en esta mentira. Me acosté en el sofá, incapaz de compartir la cama con Andrés esa noche. Mientras escuchaba la lluvia que volvía a caer sobre Madrid, comencé a planear mi próximo movimiento. La vida tal como la conocía había terminado, pero quizás, solo quizás, esto era el comienzo de algo nuevo. Algo mío.
El amanecer me encontró con los ojos abiertos, cansada pero decidida. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo sorprendentemente claro. Me levanté, preparé café y esperé. Sabía que la calma que reinaba en el apartamento era solo el preludio de la tormenta que estaba por venir. Y esta vez, estaba preparada para enfrentarla. La mañana llegó con una calma engañosa. El sol de Madrid se filtraba por las cortinas, iluminando el salón donde había pasado la noche. Me levanté del sofá, estirando mis músculos doloridos, y me dirigí a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el apartamento, una rutina tan familiar que por un momento casi olvidé los eventos del día anterior. Casi. Escuché movimiento en la habitación. Andrés se estaba despertando. Mi corazón comenzó a latir más rápido, anticipando lo que estaba por venir. Tomé un sorbo de mi café, intentando calmar mis nervios. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés apareciera en la cocina, con el pelo despeinado y cara de pocos amigos. «Buenos días», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Andrés gruñó algo ininteligible y se dirigió directamente a la cafetera. El silencio entre nosotros era denso, cargado de tensión no resuelta. Lo observé mientras se servía una taza, notando cómo evitaba mirarme directamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Andrés habló. «Carmen, sobre lo de ayer». Pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. «He cancelado la tarjeta de crédito, Andrés». Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus nudillos se volvían blancos alrededor de la taza de café. Cuando se giró para mirarme, sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué has hecho qué?» Su voz era baja, peligrosa. «Lo que has oído», respondí, luchando por mantener la calma. «He cancelado la tarjeta y he notificado al banco sobre los cargos no autorizados en París». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo Andrés procesaba la información, cómo la ira se iba acumulando en su interior. Cuando finalmente explotó, fue como si una presa se hubiera roto. «Tú nos insultaste». «¿Cómo te atreves a cancelar la tarjeta?», gritó, su voz resonando en las paredes de nuestro pequeño apartamento. Su rostro estaba rojo de ira, una vena palpitando en su sien. «¿Con qué derecho haces algo así sin consultarme?». Me mantuve firme, aunque por dentro sentía que temblaba. «¿Con qué derecho?». «Andrés, usaste mi tarjeta para financiar un viaje del que ni siquiera me hablaste. Me mentiste, me engañaste». «Es nuestro dinero», interrumpió, golpeando la mesa de la cocina con tanta fuerza que las tazas de café se tambalearon peligrosamente. «No tienes derecho a tomar decisiones unilaterales sobre nuestras finanzas». Su tono tenía una mezcla de indignación y furia posesiva que me heló la sangre. Para él, esto no era solo un desacuerdo, era un ataque directo a su autoridad, a su control sobre nuestra relación. «Ese dinero no era tuyo», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No podías utilizar algo que no te pertenece para tus caprichos. Lo que hiciste fue un abuso de confianza, Andrés». Mis palabras parecieron enfurecerlo aún más. En un arrebato de rabia, barrió con su brazo la superficie de la mesa, enviando platos y tazas al suelo. El estruendo de la porcelana rompiéndose me hizo dar un salto hacia atrás. «Eres una ingrata», gritó, acercándose a mí con pasos amenazantes. «Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me lo pagas». Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared de la cocina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Nunca había visto a Andrés así, tan fuera de control, tan aterrador. «Lo que has hecho por mí», respondí, luchando por mantener la voz firme. «¿Te refieres a mentirme? ¿A engañarme? ¿A gastar nuestro dinero en un viaje secreto?». Andrés se acercó aún más, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el café en su aliento, ver la furia ardiendo en sus ojos. «No tienes ni idea de lo que es mantener esta casa, este estilo de vida», siseó. «Tú solo te sientas aquí, cómoda, mientras yo me rompo la espalda trabajando. ¿Y no puedo tener un momento de descanso?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo se atrevía a menospreciar mi contribución a nuestro hogar?
¿A nuestra vida juntos? La chispa de ira que había estado creciendo en mi interior se convirtió en una llama abrasadora. ¿Cómoda?, repetí, mi voz temblando de indignación. ¿Crees que estar casada con alguien que me miente, que me engaña, que abusa de mi confianza, es estar cómoda? No tienes ni idea de lo que estás hablando, Andrés. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, como si mis palabras hubieran penetrado la nube de ira que lo rodeaba. Pero fue solo un instante. La furia volvió a apoderarse de él con renovada intensidad. Suficiente, rugió. Se alejó de mí y comenzó a pasearse por la cocina como un animal enjaulado. No voy a seguir escuchando tus tonterías. Vas a llamar al banco ahora mismo y vas a deshacer lo que has hecho. Sacudí la cabeza, reuniendo todo mi coraje. No, Andrés. No lo haré. Se detuvo en seco, girándose para mirarme con incredulidad. ¿Qué has dicho? He dicho que no lo haré, repetí, mi voz más fuerte esta vez. Lo que hiciste estuvo mal, y no voy a ser cómplice de ello. Lo vi apretar los puños, su cuerpo temblando de rabia contenida. Por un terrible momento, temí que me golpeara. Pero en lugar de eso, se dirigió al salón a grandes zancadas. Lo seguí, confundida por su repentino cambio de dirección. Andrés se detuvo frente al mueble donde guardábamos los documentos importantes. Abrió un cajón y comenzó a revolver su contenido frenéticamente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho. No respondió. Finalmente, encontró lo que buscaba, las llaves de la casa. Las agarró y se volvió hacia mí, una sonrisa cruel en su rostro. Si no estás de acuerdo conmigo, entonces no hay lugar para ti aquí, dijo, su voz fría como el hielo. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés se acercó a mí y me agarró del brazo. Con una fuerza que me sorprendió, me arrastró hacia la puerta del apartamento. Andrés, para. ¿Qué estás haciendo?, grité, intentando liberarme de su agarre. Pero él no escuchaba. Abrió la puerta de un tirón y me empujó al pasillo. Vete, dijo, su voz cargada de desprecio. No vuelvas hasta que hayas entrado en razón. Y con eso, cerró la puerta en mi cara. Escuché el clic de la cerradura, y luego silencio. Me quedé allí, en el pasillo, aturdida y temblorosa. No podía creer lo que acababa de suceder. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la discusión finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de determinación. Mientras bajaba las escaleras del edificio, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que prometió amarme y respetarme se había convertido en este monstruo controlador y abusivo? Salí a la calle, el sol de la mañana contrastando cruelmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Los vecinos pasaban a mi lado, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en el apartamento 3B. Me sentía como una extraña en mi propio barrio, en mi propia vida. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, permitiendo que el familiar paisaje urbano me calmara poco a poco. Pasé por la Plaza Mayor, normalmente bulliciosa a esta hora de la mañana, pero que hoy me parecía extrañamente silenciosa. Continué hacia el Parque del Retiro, buscando un poco de paz en sus senderos arbolados. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía acceso a la casa, a mi ropa, a mis cosas. Andrés me había dejado literalmente en la calle, con nada más que lo puesto y mi bolso. Pero a medida que el shock inicial iba pasando, una nueva emoción comenzó a surgir en mi interior, determinación. No iba a dejar que Andrés me tratara así. No iba a ser una víctima en mi propia vida. Me senté en un banco del parque y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba en mis contactos. Finalmente, encontré el número que buscaba, Laura, mi mejor amiga desde la universidad. El teléfono sonó varias veces antes de que Laura contestara, su voz alegre y despreocupada. Carmen. ¿Qué pasa, chica? Es raro que me llames tan temprano. Tomé una respiración profunda, intentando controlar el temblor en mi voz. Laura, necesito tu ayuda.
Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Laura volvió a hablar, su tono había cambiado completamente. Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo, el descubrimiento de los gastos en París, la confrontación con Andrés, cómo me había echado de casa. Laura escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer una pregunta o murmurar palabras de apoyo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Laura habló, su voz llena de una mezcla de preocupación y determinación. Vale, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vas a venir a mi casa. No hay discusión sobre esto. Segundo, vamos a llamar a un abogado. Lo que Andrés ha hecho no está bien, Carmen. No puede echarte así de tu propia casa. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No estaba sola en esto. Tenía a Laura, y con su ayuda, podría enfrentar lo que viniera. Gracias, Laura, dije, mi voz quebrándose un poco. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió ella. Ahora, dime dónde estás y voy a buscarte. Mientras esperaba a Laura en el parque, mi mente comenzó a aclararse. Sí, Andrés me había echado de casa, pero en el proceso, también me había liberado. Liberado de sus mentiras, de su control, de una relación que claramente ya no era saludable. Cuando vi el coche de Laura acercarse, sentí que estaba dando el primer paso hacia una nueva vida. Una vida en la que yo tendría el control, en la que no permitiría que nadie me tratara de esa manera nunca más. Mientras subía al coche, miré hacia atrás, hacia la dirección de de su apartamento. Una parte de mí quería volver, enfrentarlo, exigir mis derechos. Pero sabía que ese no era el momento. Primero necesitaba un plan, necesitaba estar preparada. ¿Lista?, preguntó Laura, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Asentí, volviéndome hacia ella con una pequeña sonrisa. Lista. Mientras el coche se alejaba, llevándome hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, hice una promesa silenciosa. Esto no era el final. Era solo el comienzo. Y esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, yo estaría al mando de mi propia historia. El apartamento de Laura era un remanso de paz en medio de la tormenta que se había desatado en mi vida. Ubicado en el barrio de Chueca, era un espacio acogedor y lleno de color, tan diferente de la fría elegancia que Andrés había impuesto en su hogar. Laura me instaló en su habitación de invitados y me prestó algo de ropa. Mañana iremos a comprar lo que necesites, me dijo con una sonrisa reconfortante. Por ahora, descansa un poco. Has pasado por mucho. Asentí agradecida, pero sabía que el descanso no llegaría fácilmente. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando los eventos de las últimas 24 horas una y otra vez. ¿Cómo había cambiado todo tan rápidamente? Esa noche, mientras yacía en la cama prestada, mirando el techo desconocido, una realización comenzó a tomar forma en mi mente. Había algo que Andrés no sabía, algo que yo había mantenido en secreto durante años. No por vergüenza o por engaño, sino por una confianza mal depositada que ahora veía con dolorosa claridad. A la mañana siguiente, me levanté temprano. El aroma del café recién hecho me guió hasta la cocina, donde encontré a Laura ya vestida para ir a trabajar. Buenos días, me saludó con una sonrisa cálida. ¿Cómo has dormido? No mucho, admití, aceptando la taza de café que me ofrecía. Laura, hay algo que necesito contarte. Mi amiga me miró con preocupación. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Es sobre Andrés? Tomé un sorbo de café, reuniendo mis pensamientos. Sí y no, respondí. Es sobre mí, sobre mi trabajo, sobre algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo. Laura se sentó frente a mí, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. Te escucho. Respiré hondo y comencé a hablar. ¿Recuerdas que te conté que trabajaba en la misma empresa que Andrés? Laura asintió. Bueno, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Le conté todo. Cómo, años atrás,
había sido una de las fundadoras de la empresa donde Andrés ahora trabajaba. Como, por razones que ahora me parecían absurdas, había decidido mantener un perfil bajo, permitiendo que otros, incluido Andrés, tomaran el centro del escenario. Pero, Carmen, interrumpió Laura, sus ojos abiertos de par en par, ¿eso significa que tú, eres la jefa de Andrés? Asentí, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio al finalmente compartir este secreto. Técnicamente, sí. Aunque en la práctica, he estado actuando más como una empleada regular. Laura se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Carmen, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tienes mucho más poder del que Andrés imagina. Sus palabras resonaron en mi mente, despertando una chispa de esperanza que había estado dormida durante mucho tiempo. Sí, tenía poder. Poder que había estado demasiado asustada o demasiado complaciente para usar. Necesito hacer una llamada, dije, sintiendo una nueva determinación crecer en mi interior. Con manos temblorosas, marqué el número de Javier, el director general de la empresa y uno de mis viejos amigos y colegas. El teléfono sonó varias veces antes de que su voz familiar llenara la línea. Carmen. Qué sorpresa escucharte tan temprano, dijo Javier, su tono mezclando sorpresa y preocupación. Javier, necesito tu ayuda, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Es hora de que vuelva a tomar mi lugar en la empresa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier volvió a hablar, su voz estaba llena de una mezcla de alivio y determinación. Ya era hora, Carmen. Dime qué necesitas. Durante la siguiente hora, le conté todo a Javier. El comportamiento de Andrés, cómo había malversado fondos de la empresa para su beneficio personal, cómo me había echado de casa. Javier escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer una pregunta o soltar una maldición por lo bajo. Esto es inaceptable, Carmen, dijo finalmente, su voz temblando de indignación. Andrés no solo te ha traicionado a ti, sino a toda la empresa. Necesitamos tomar medidas inmediatas. Sentí una oleada de gratitud hacia mi viejo amigo. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, vamos a programar una reunión de emergencia del consejo directivo para mañana a primera hora, dijo Javier, su tono ahora todo negocios. Es hora de que retomes tu posición como una de las fundadoras y accionistas principales de la empresa. Asentí, aunque sabía que no podía verme. De acuerdo, dije. ¿Y Andrés? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Javier volvió a hablar, su voz era fría. Andrés será convocado a una reunión separada. Tendrá que responder por sus acciones. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que acababa de suceder. Laura, que había estado escuchando mi lado de la conversación, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Levanté la mirada hacia ella, sintiendo una extraña calma. Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que lo estoy. El resto del día pasó en un borrón de actividad. Laura me ayudó a comprar algunas prendas de ropa y artículos esenciales, ya que todo lo mío seguía en el apartamento con Andrés. Mientras recorríamos las tiendas de la Gran Vía, no pude evitar sentir una mezcla de ansiedad y anticipación por lo que vendría mañana. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrés. Lo miré por un momento, mi dedo vacilando sobre la pantalla. Finalmente, decidí abrirlo. Carmen, lo siento. Me pasé de la raya. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero ya no era el dolor agudo de antes. Era más bien un dolor sordo, como el recuerdo de una vieja herida. Sin responder, apagué el teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que Laura me había ayudado a elegir el día anterior. Mientras me miraba en el espejo, ajustando mi collar, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Laura me esperaba en la cocina con una taza de café. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa de apoyo. Asentí,
sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Lista. El viaje a la oficina fue surreal. Había hecho este recorrido cientos de veces antes, pero nunca se había sentido así. Cada semáforo, cada giro, parecía llevarme más cerca de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Cuando llegamos al edificio de la empresa, Javier me estaba esperando en la entrada. Su rostro se iluminó con una sonrisa al verme. «Carmen», dijo, dándome un abrazo rápido. «Es bueno verte de vuelta donde perteneces». Entramos juntos al edificio, los empleados que llegaban temprano nos miraban con curiosidad. Podía sentir sus ojos siguiéndome mientras caminábamos hacia la sala de juntas, sin duda preguntándose qué hacía yo allí tan temprano y con el director general. La sala de juntas estaba llena cuando entramos. Los miembros del consejo directivo, algunos de los cuales no había visto en años, se giraron para mirarme con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Javier me guió hasta la cabecera de la mesa, un lugar que nunca antes había ocupado. «Señores, señoras», comenzó Javier, su voz firme y clara. «Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué los he convocado a esta reunión de emergencia. La razón está sentada aquí a mi lado». Hizo una pausa, y pude sentir todas las miradas converger en mí. Respiré hondo y me levanté. «Buenos días a todos», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Sé que para muchos de ustedes, mi presencia aquí hoy es una sorpresa. Pero ha llegado el momento de que sepan la verdad». Durante la siguiente hora, les conté todo. Cómo había sido una de las fundadoras originales de la empresa, cómo había decidido mantener un perfil bajo todos estos años, y cómo recientes eventos me habían llevado a reclamar mi posición. Vi una gama de emociones pasar por los rostros de los miembros del consejo: sorpresa, incredulidad, y finalmente, para mi alivio, aceptación y respeto. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio. Luego, uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre que había conocido desde los primeros días de la empresa, se puso de pie. «Carmen», dijo, su voz cargada de emoción. «No sé por qué decidiste mantenerte en las sombras todos estos años, pero quiero que sepas que estamos encantados de tenerte de vuelta». Uno a uno, los demás miembros del consejo expresaron sentimientos similares. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista y valorada por quien era realmente. La reunión continuó, discutiendo los cambios que se implementarían y cómo manejaríamos la situación con Andrés. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Mientras la reunión llegaba a su fin, Javier se acercó a mí. «Andrés está esperando en mi oficina», dijo en voz baja. «¿Estás lista para enfrentarlo?» Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. «Sí», dije. «Es hora de terminar con esto». Mientras caminábamos hacia la oficina de Javier, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Ya no era la mujer asustada y confundida que Andrés había echado de casa hace apenas 2 días. Era una mujer fuerte, segura de sí misma, lista para reclamar su lugar en el mundo. Cuando entramos a la oficina, vi a Andrés sentado allí, su rostro una máscara de confusión y ansiedad. Cuando me vio entrar junto a Javier, sus ojos se abrieron de par en par. «Carmen». ¿Qué está pasando?», tartamudeó. Me senté frente a él, sintiendo el peso de años de secretos y mentiras finalmente levantarse de mis hombros. «Andrés», dije, mi voz firme y clara. «Tenemos que hablar». Y así, con esas simples palabras, comencé a desenredar la red de engaños que habíamos tejido a nuestro alrededor durante tantos años. Era el momento de la verdad, el momento de la revelación. Y yo estaba lista para enfrentarlo, pasara lo que pasara. La mañana del día que cambiaría mi vida para siempre amaneció con una claridad inusual en Madrid. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que parecía prometer nuevos comienzos. Me levanté temprano, mucho antes de que sonara la alarma, con una mezcla de anticipación y nerviosismo bullendo en mi interior. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que me hacía sentir poderosa y segura. Mientras me miraba en el espejo, ajustando mi collar, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa y complaciente que había sido hace apenas unos días. Era una mujer fuerte, decidida,
lista para reclamar su lugar en el mundo. Laura me esperaba en la cocina con una taza de café y una sonrisa de apoyo. ¿Lista para el gran día?, preguntó, entregándome la taza. Asentí, tomando un sorbo del café caliente. Tan lista como puedo estar, respondí. Gracias por todo, Laura. No sé qué habría hecho sin ti estos días. Mi amiga me dio un abrazo rápido. Para eso estamos las amigas. Ahora ve y demuéstrales de que estás hecha. El viaje a la oficina fue surreal. Las calles de Madrid pasaban borrosas por la ventana del taxi, y me encontré recordando todas las mañanas que había hecho este mismo recorrido, fingiendo ser alguien que no era. Pero hoy sería diferente. Hoy, por fin, sería yo misma. Cuando llegué al edificio de la empresa, Javier me estaba esperando en la entrada, su rostro una mezcla de determinación y preocupación. Buenos días, Carmen, dijo, dándome un abrazo rápido. ¿Estás lista? Respiré hondo y asentí. Vamos a hacerlo. Entramos juntos al edificio, y pude sentir las miradas de los empleados que llegaban temprano siguiéndonos mientras caminábamos hacia el ascensor. Sin duda se preguntaban qué hacía yo allí, vestida como si fuera una reunión importante, caminando al lado del director general como si fuéramos iguales. En el ascensor, Javier me puso al día sobre la situación. Andrés llegó hace unos minutos. Está esperando en mi oficina, como le pedimos. No tiene idea de lo que está pasando. Sentí un nudo en el estómago al pensar en Andrés, en la confrontación que estaba por venir. Pero me obligué a mantener la calma. ¿Y el resto del equipo directivo? Están todos en la sala de juntas, esperando. Les he dicho que tenemos un asunto importante que discutir, pero no les he dado detalles. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, y salimos juntos. Podía sentir la tensión en el aire, la expectativa de que algo grande estaba a punto de suceder. Voy a hablar con Andrés primero, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Luego nos uniremos a la reunión. Javier asintió. Estaré justo afuera si me necesitas. Me paré frente a la puerta de la oficina de Javier, tomé una respiración profunda, y entré. Andrés estaba sentado en una de las sillas frente al escritorio, con la espalda hacia la puerta. Al oírme entrar, se giró, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión al shock en cuestión de segundos. «Carmen. ¿Qué estás haciendo aquí?», tartamudeó, poniéndose de pie. Me moví para sentarme detrás del escritorio, en la silla que normalmente ocupaba Javier. Vi cómo los ojos de Andrés seguían mis movimientos, su confusión creciendo con cada segundo. «Siéntate, Andrés», dije, mi voz tranquila pero firme. «Tenemos mucho de qué hablar». Andrés se sentó lentamente, sus ojos nunca dejando mi rostro. «Carmen, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Javier?». Tomé un momento para observarlo, para realmente verlo. El hombre frente a mí, el hombre con el que me había casado, el hombre que creía conocer tan bien, de repente me parecía un extraño. ¿Cómo habíamos llegado a esto? «Andrés», comencé, mi voz firme, «hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Vi cómo se tensaba, preparándose para lo que fuera que iba a decir. Respiré hondo y continué. «No soy solo tu esposa, Andrés. Soy una de las fundadoras de esta empresa. De hecho, soy tu jefa». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Andrés pasaba por una serie de emociones: confusión, incredulidad, shock, y finalmente, una mezcla de ira y miedo. «¿Qué? No puede ser». «Estás mintiendo», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Negué con la cabeza. «No estoy mintiendo, Andrés. He mantenido un perfil bajo todos estos años, pero eso se acabó. Ya no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy». Andrés se puso de pie abruptamente, comenzando a pasearse por la oficina. «No. Esto no tiene sentido. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué me mentirías durante todos estos años?». No fue una mentira,
Andrés, respondí, manteniendo mi voz calmada. Fue una omisión. Una que ahora me arrepiento de haber hecho. Pero eso no cambia los hechos. Se detuvo y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me levanté, rodeando el escritorio para estar frente a él. Ahora, Andrés, tenemos que hablar de tus acciones recientes. El uso no autorizado de fondos de la empresa, tu comportamiento en el trabajo y, por supuesto, lo que pasó entre nosotros. Vi cómo palidecía, la realización de lo que esto significaba finalmente asentándose. Carmen, puedo explicarlo, comenzó, pero lo interrumpí con un gesto de mi mano. No, Andrés. Ya no hay más explicaciones. Ya no hay más excusas. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. En ese momento, llamé a Javier para que entrara. Andrés lo miró con una mezcla de confusión y traición cuando entró y se paró a mi lado, claramente respaldando mi posición. Andrés, dijo Javier, su voz profesional y fría, tenemos pruebas de que has estado malversando fondos de la empresa para tu uso personal. Además, hemos recibido quejas sobre tu comportamiento en el trabajo. En vista de estos hechos, la junta directiva ha decidido terminar tu empleo con efecto inmediato. Vi cómo el mundo de Andrés se derrumbaba frente a mis ojos. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y finalmente, a una ira ardiente. No pueden hacer esto, gritó, su voz temblando de rabia. He dedicado años de mi vida a esta empresa. Ustedes no son nada sin mí. Me mantuve firme, mi voz tranquila pero firme cuando respondí. Andrés, esto no es una negociación. Tus acciones tienen consecuencias. Has traicionado la confianza de la empresa y la mía. Esto es el fin. Andrés me miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira y súplica. Carmen, por favor. Somos un equipo, ¿recuerdas? No puedes hacerme esto. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero me obligué a mantener la compostura. No, Andrés. Ya no somos un equipo. Dejamos de serlo en el momento en que decidiste mentirme, engañarme y robar de la empresa que ayudé a construir. Vi cómo la realidad de la situación finalmente se asentaba en él. Sus hombros se hundieron, y por un momento, pareció encogerse frente a mis ojos. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Eso, dije, mi voz más suave de lo que esperaba, es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Javier llamó a seguridad para escoltar a Andrés fuera del edificio. Mientras lo veía irse, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, y una extraña sensación de libertad. Una vez que Andrés se fue, Javier se volvió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí lentamente. Sí, creo que sí. Ha sido intenso. Lo has hecho muy bien, Carmen, dijo, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Ahora, ¿estás lista para la siguiente parte? Respiré hondo y me enderecé. Sí, vamos a hacerlo. Juntos, nos dirigimos a la sala de juntas donde el resto del equipo directivo estaba esperando. Podía sentir sus miradas curiosas y confundidas cuando entramos, Javier y yo lado a lado. Javier tomó la palabra primero. Señores, señoras, gracias por su paciencia. Sé que todos se están preguntando por qué los hemos convocado a esta reunión de emergencia. La razón está aquí a mi lado. Hizo un gesto hacia mí, y sentí todas las miradas converger en mi dirección. Respiré hondo y di un paso adelante. Buenos días a todos, comencé, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Sé que para muchos de ustedes, mi presencia aquí hoy es una sorpresa. Pero ha llegado el momento de que sepan la verdad. Durante la siguiente hora, les conté todo. Cómo había sido una de las fundadoras originales de la empresa, cómo había decidido mantener un perfil bajo todos estos años, y cómo recientes eventos me habían llevado a reclamar mi posición. Vi una gama de emociones pasar por los rostros de los miembros del equipo, sorpresa, incredulidad, y finalmente, para mi alivio, aceptación y respeto. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio.
Luego, uno de los directores más antiguos, un hombre que había estado con la empresa casi desde el principio, se puso de pie. Carmen, dijo, su voz cargada de emoción. No sé por qué decidiste mantenerte en las sombras todos estos años, pero quiero que sepas que estamos encantados de tenerte de vuelta. Tu visión y liderazgo son exactamente lo que esta empresa necesita en este momento. Uno a uno, los demás miembros del equipo expresaron sentimientos similares. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista y valorada por quien era realmente. La reunión continuó, discutiendo los cambios que se implementarían y cómo manejaríamos la transición. Fue una conversación larga y a veces difícil, pero necesaria. Cuando finalmente salí de la sala de juntas, horas más tarde, me sentía agotada pero extrañamente en paz. Había sido un día de ajuste de cuentas, no solo con Andrés, sino conmigo misma. Mientras caminaba hacia mi nueva oficina, la que una vez había sido de Andrés, me detuve un momento para mirar por la ventana. El sol de la tarde bañaba Madrid en un cálido resplandor dorado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Este día de ajuste de cuentas había sido difícil, doloroso incluso, pero también necesario. Era el fin de una era, sí, pero también el comienzo de algo nuevo. Algo mejor. Y estaba lista para enfrentarlo, pasara lo que pasara. Los días que siguieron al enfrentamiento con Andrés pasaron en un torbellino de actividad. La noticia de mi verdadera posición en la empresa y la destitución de Andrés se extendió como un reguero de pólvora. Los pasillos zumbaban con murmullos y miradas curiosas me seguían a donde quiera que fuera. Podía sentir el peso de las expectativas sobre mis hombros, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlas. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos en mi nueva oficina, Javier entró con una expresión seria en su rostro. Carmen, tenemos que hablar sobre Andrés, dijo, sentándose frente a mí. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía se preocupaba por él. ¿Qué pasa?, pregunté, preparándome para lo peor. Javier suspiró. Ha estado contactando a algunos de nuestros clientes, tratando de llevarlos con él. Parece que está planeando iniciar su propia empresa. Cerré los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de decepción y rabia. ¿Cuándo dejaría Andrés de intentar sabotear todo por lo que habíamos trabajado? ¿Qué podemos hacer?, pregunté, abriendo los ojos y enfrentando a Javier. Legalmente, tenemos opciones, respondió. Su contrato incluía una cláusula de no competencia. Podemos tomar acciones legales si continúa con esto. Asentí lentamente, sopesando nuestras opciones. Una parte de mí quería evitar más confrontaciones, pero sabía que teníamos que proteger a la empresa y a nuestros empleados. Hagámoslo, dije finalmente. Inicia el proceso legal. Pero Javier, quiero que sea justo. No quiero destruirlo, solo detenerlo. Javier asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Esa es la Carmen que conozco. Siempre justa, incluso cuando sería más fácil no serlo. Después de que Javier se fue, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el bullicio de Madrid bajo mis pies. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento Andrés y yo nos habíamos convertido en adversarios en lugar de compañeros? Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y estrategas. Cada vez que firmaba un documento o tomaba una decisión que afectaba a Andrés, sentía una punzada de culpa. Pero me recordaba a mí misma que esto era necesario, que estaba protegiendo no solo a mí misma, sino a todos los que dependían de la empresa. Una tarde, mientras salía de una reunión particularmente agotadora, me encontré con María, la antigua secretaria de Andrés. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Señora Carmen, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Puedo hablar con usted un momento? Asentí, intrigada. Por supuesto, María. Vamos a mi oficina. Una vez dentro, María parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Señora Carmen, hay algo que creo que debe saber, dijo. El señor Andrés,
Él no solo usó la tarjeta de crédito de la empresa para su viaje a París. Ha estado malversando fondos durante meses, tal vez años. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué? María, ¿estás segura de esto? Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Sí, señora. Lo descubrí por accidente hace unos meses. Él me amenazó para que guardara silencio. Yo, lo siento mucho por no haberlo dicho antes. Me senté pesadamente en mi silla, tratando de procesar esta nueva información. El alcance de la traición de Andrés era aún mayor de lo que había imaginado. María, dije suavemente, gracias por decírmelo. Sé que no debe haber sido fácil. Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Honestamente, no lo sé. Pero te prometo que haremos lo correcto. Después de que María se fue, me quedé sentada en silencio por un largo tiempo. La magnitud de lo que enfrentábamos comenzaba a asentarse. Esto ya no era solo sobre Andrés y yo, o incluso sobre la empresa. Esto podría tener implicaciones legales serias. Esa noche, mientras cenaba con Laura en un pequeño restaurante en La Latina, le conté todo lo que había descubierto. Dios mío, Carmen, dijo Laura, sus ojos abiertos de par en par, ¿qué vas a hacer? Tomé un sorbo de mi vino, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. No tengo otra opción, Laura. Tengo que denunciarlo. Laura extendió su mano sobre la mesa, apretando la mía en un gesto de apoyo. Sabes que estaré aquí para ti, pase lo que pase, dijo. Asentí, agradecida por su amistad. Lo sé. No sé qué haría sin ti. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, contadores e investigadores. Cada nueva pieza de información que descubríamos sobre las actividades de Andrés me dejaba más conmocionada. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Finalmente, llegó el día en que tuvimos que presentar una denuncia formal. Sentada en la oficina del fiscal, escuchando cómo detallaban los cargos contra Andrés, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Alivio, tristeza, ira, todo mezclado en un torbellino confuso. Señora Vega, dijo el fiscal, sacándome de mis pensamientos. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que presentemos estos cargos, no hay vuelta atrás. Miré el documento frente a mí, mi firma la única cosa que faltaba para poner en marcha un proceso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tomé una respiración profunda y firme. Estoy segura, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Salí de la oficina del fiscal sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una hora. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid en un cálido resplandor dorado, pero yo me sentía fría por dentro. Esa noche, incapaz de dormir, salí a caminar. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia nuestro antiguo barrio. Me detuve frente al edificio donde Andrés y yo habíamos vivido, mirando hacia la ventana de nuestro antiguo apartamento. Las luces estaban apagadas. De repente, sentí una presencia a mi lado. Me giré para encontrarme cara a cara con Andrés. Carmen, dijo, su voz ronca y cansada. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en semanas. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el pelo despeinado. Una parte de mí quería consolarlo, pero me mantuve firme. Supongo que lo mismo que tú, respondí. Recordando. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos mirando hacia nuestro antiguo hogar. ¿Por qué, Andrés?, pregunté finalmente. ¿Por qué lo hiciste? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que una vez había encontrado entrañable. No lo sé, Carmen. Supongo que me perdí en algún momento del camino. El poder, el dinero, se volvió adictivo. Sentí lágrimas formarse en mis ojos, pero las contuve. Podías haberme hablado. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Andrés negó con la cabeza. No, no podía. Tenía tanto miedo de decepcionarte, de no ser el hombre que creías que era, que terminé convirtiéndome en alguien mucho peor.
Nos quedamos en silencio de nuevo, el peso de las palabras no dichas entre nosotros. He presentado cargos, Andrés, dije finalmente. Lo siento, pero no tuve otra opción. Vi cómo cerraba los ojos, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, vi resignación en ellos. Lo sé, dijo suavemente. Y lo entiendo. Hiciste lo correcto, Carmen. Siempre lo haces. Se giró para irse, pero antes de hacerlo, me miró una última vez. Lo siento, Carmen. Por todo. Lo vi alejarse, su figura perdiéndose en la noche madrileña. Una parte de mí quería llamarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que eso sería una mentira. Nada volvería a ser como antes. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en lo que vendría. Pero era imposible escapar completamente. Los titulares de los periódicos gritaban sobre el escándalo, los reporteros me acosaban cada vez que salía del edificio de la empresa. Una tarde, mientras trataba de concentrarme en algunos informes, Javier entró en mi oficina. Carmen, dijo suavemente. Acabo de recibir una llamada. Andrés se ha entregado a la policía. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de todo, una parte de mí había esperado que de alguna manera todo esto se resolviera sin llegar a este punto. ¿Está bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Javier asintió. Sí, está cooperando plenamente. Su abogado dice que está dispuesto a declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Cerré los ojos, tratando de procesar todo. Cuando los abrí de nuevo, vi a Javier mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente. Lo estaré. Es solo que, nunca pensé que llegaríamos a esto. Javier se acercó, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Lo sé. Pero recuerda, Carmen, tú no causaste esto. Andrés tomó sus propias decisiones. Esa noche, sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el cielo estrellado de Madrid, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El camino hacia la liberación había sido doloroso y lleno de consecuencias inesperadas. Pero a pesar de todo el dolor y la tristeza, sentí una extraña sensación de paz. Había enfrentado la verdad, por dura que fuera. Había tomado decisiones difíciles, pero necesarias. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi propia vida. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de rosa y oro, me di cuenta de que esto no era el final. Era un nuevo comienzo. Y estaba lista para enfrentarlo, con toda su incertidumbre y todas sus posibilidades. La liberación había llegado con un alto precio, pero mientras veía el amanecer de un nuevo día, supe que había valido la pena. Porque finalmente era libre. Libre para ser yo misma, libre para tomar mis propias decisiones, libre para enfrentar lo que sea que el futuro pudiera traer. Y esa libertad, con todas sus consecuencias, era el regalo más valioso que podía haberme dado a mí misma. Los meses que siguieron al arresto de Andrés fueron un torbellino de emociones y cambios. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y redescubrirme a mí misma. El proceso legal continuaba su curso, pero yo había decidido no dejar que eso definiera mi vida. Una mañana de primavera, mientras caminaba por el Parque del Retiro, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. El aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire, y el sol madrileño calentaba suavemente mi piel. Me detuve junto al estanque, observando a las parejas en sus barcas y a los niños corriendo alegremente. Es un día hermoso, ¿verdad?, dijo una voz a mi lado. Me giré para encontrarme con una mujer mayor, de cabello plateado y ojos amables. Asentí con una sonrisa. Sí, lo es, respondí. Es como si la ciudad estuviera despertando de un largo sueño. La mujer me miró con curiosidad. Parece que tú también estás despertando de algo, querida. Sus palabras me sorprendieron. ¿Tan evidente era? Pero en lugar de sentirme incómoda,
Sentí una extraña conexión con esta desconocida. Supongo que sí, admití. He pasado por muchos cambios últimamente. La mujer asintió comprensivamente. La vida es así, llena de cambios. Lo importante es cómo respondemos a ellos. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el estanque. Sus palabras resonaban en mi mente, recordándome todas las decisiones que había tomado en los últimos meses. ¿Sabe?, dije finalmente. Creo que tiene razón. Durante mucho tiempo, dejé que otros definieran quién era yo. Pero ahora estoy aprendiendo a definirme a mí misma. La mujer sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Ese es el secreto de la vida, querida. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Con un gesto de despedida, la mujer se alejó, dejándome con mis pensamientos. Sus palabras habían tocado algo profundo en mí, reforzando la sensación de que estaba en el camino correcto. Esa tarde, de vuelta en la oficina, me encontré mirando por la ventana, reflexionando sobre la conversación en el parque. El paisaje urbano de Madrid se extendía ante mí, un recordatorio de todas las posibilidades que me esperaban. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Javier. «Carmen, ¿tienes un momento?», preguntó, entrando en la oficina. Asentí, indicándole que se sentara. «Claro, ¿qué pasa?». Javier tomó asiento, su expresión una mezcla de seriedad y emoción contenida. «Acabo de salir de una reunión con el consejo directivo. Quieren nombrarte oficialmente como CEO de la empresa». Sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. A pesar de mi posición como fundadora, nunca había aspirado a liderar la empresa de esta manera. «Javier, yo, no sé qué decir», tartamudeé. Él sonrió, inclinándose hacia adelante. «Di que sí, Carmen. Has demostrado tu valía una y otra vez en estos últimos meses. La empresa necesita tu visión, tu liderazgo». Miré por la ventana de nuevo, considerando sus palabras. ¿Estaba lista para este nuevo desafío? La Carmen de hace unos meses habría dudado, se habría sentido insegura. Pero la mujer que era ahora. «De acuerdo», dije finalmente, volviéndome hacia Javier con una sonrisa decidida. «Acepto». La sonrisa de Javier se ensanchó. «Excelente. Sabía que tomarías la decisión correcta». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y preparativos. El anuncio oficial de mi nombramiento como CEO generó una ola de reacciones en la empresa y en los medios. Algunos estaban emocionados por el cambio, otros escépticos. Pero yo estaba decidida a demostrar que estaba a la altura del desafío. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi nueva oficina de CEO, recibí una llamada inesperada. Era Laura. «Carmen, ¿has visto las noticias?», preguntó, su voz una mezcla de emoción y preocupación. «No, he estado ocupada todo el día». «¿Qué pasa?», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Es sobre Andrés. Han anunciado la sentencia». Sentí que el mundo se detenía por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía se preocupaba por él. «¿Y?», pregunté, mi voz apenas un susurro. 5 años, dijo Laura suavemente. Con posibilidad de libertad condicional en 3 por buena conducta. Cerré los ojos, dejando que la información se asentara. Era menos de lo que podría haber sido, pero aún así, 5 años. Era mucho tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Laura después de un momento de silencio. Tomé una respiración profunda. «Sí, estoy bien. Es solo, extraño, ¿sabes? Siento que es el final de un capítulo. O el comienzo de uno nuevo», sugirió Laura. Sus palabras me recordaron a la mujer del parque. «Tienes razón», dije, sintiendo una sonrisa formarse en mis labios. «Es un nuevo comienzo». Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El camino había sido difícil, lleno de dolor y desafíos. Pero también me había llevado a este momento, a esta versión más fuerte y segura de mí misma. Miré hacia el horizonte de Madrid,
las luces de la ciudad brillando como estrellas terrenales. En algún lugar allí afuera, Andrés estaba comenzando su sentencia. Y aquí estaba yo, a punto de comenzar una nueva etapa en mi vida profesional. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un número que no reconocía. Con cierta vacilación, contesté. «Hola». «Carmen», dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Era Andrés. Sentí que mi corazón se aceleraba. «Andrés. No esperaba saber de ti». Hubo un momento de silencio antes de que él hablara de nuevo. «Lo sé. Yo quería felicitarte por tu nombramiento como CEO. Lo vi en las noticias». Sus palabras me sorprendieron. De todas las cosas que esperaba que dijera, esta no era una de ellas. «Gracias», respondí, insegura de qué más decir. «Lo mereces», continuó él. «Siempre fuiste la más capaz de los dos. Lamento no haberlo reconocido antes». Sentí que las lágrimas se formaban en mis ojos. «Andrés, yo». «No, por favor», me interrumpió suavemente. «No digas nada. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. Y que lo siento. Por todo». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, un torbellino de emociones en mi pecho. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva sensación de propósito. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hacía sentir poderosa y segura. Cuando llegué a la oficina, fui recibida por un coro de «buenos días» y sonrisas de apoyo. Caminé hacia mi oficina con la cabeza en alto, lista para enfrentar cualquier desafío que el día pudiera traer. Javier me esperaba en mi oficina con una taza de café y una sonrisa. «¿Lista para tu primer día oficial como CEO?», preguntó. Asentí, tomando la taza con gratitud. «Más que lista». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Implementé nuevas políticas, reestructuré departamentos, lancé nuevos proyectos. Cada decisión que tomaba estaba guiada por una visión clara de lo que quería que fuera la empresa: ética, innovadora, centrada en las personas. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la oficina, me detuve frente a un espejo. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, segura, determinada. Era yo, pero una versión de mí que no había visto en mucho tiempo. Recordé las palabras de la mujer en el parque: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Y tenía razón. Cada día era una oportunidad para un nuevo comienzo, para ser una mejor versión de mí misma. Semanas se convirtieron en meses, y pronto me encontré celebrando mi primer aniversario como CEO. La empresa estaba prosperando, nuestros empleados estaban más comprometidos que nunca, y yo me sentía en paz. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en una terraza en la Plaza Mayor, vi a una pareja joven discutiendo acaloradamente en una mesa cercana. Me recordó a Andrés y a mí, hace lo que parecía una vida. Por un momento, consideré acercarme, ofrecerles algún consejo. Pero luego me di cuenta de que cada uno tiene que recorrer su propio camino. Lo único que podemos hacer es aprender de nuestras experiencias y tratar de ser mejores cada día. Esa noche, de vuelta en casa, encontré una carta en mi buzón. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era de Andrés. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer: «Querida Carmen, espero que esta carta te encuentre bien. He estado siguiendo tu progreso desde aquí, y no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. Has tomado la empresa y la has llevado a alturas que yo solo podía soñar. Sé que mis acciones causaron un dolor inimaginable, y no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para ser una mejor persona. Tu fuerza y determinación me inspiran cada día. No espero tu perdón, ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quería que supieras que estoy agradecido por el tiempo que compartimos, y que te deseo toda la felicidad del mundo en tu nuevo comienzo. Siempre tuyo, Andrés». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. Las palabras de Andrés habían tocado algo en mí, cerrando un capítulo que había quedado abierto durante mucho tiempo.
Me serví una copa de vino y salí al balcón. La noche de Madrid se extendía ante mí, llena de luces y posibilidades. Pensé en todo lo que había pasado, en lo mucho que había cambiado, en lo mucho que había crecido. Este nuevo comienzo no había sido fácil. Había requerido enfrentar verdades dolorosas, tomar decisiones difíciles, y redescubrirme a mí misma. Pero cada desafío me había hecho más fuerte, más sabia, más yo misma. Mientras levantaba mi copa hacia el cielo estrellado, hice un brindis silencioso. Por los finales que nos llevan a nuevos comienzos. Por las lecciones aprendidas y los caminos por recorrer. Por la fuerza que encontramos en nosotros mismos cuando más la necesitamos. Y sobre todo, por la mujer en la que me había convertido. Una mujer que ya no temía al cambio, sino que lo abrazaba. Una mujer que había aprendido que cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que pudiera traer. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Este era mi nuevo comienzo. Y estaba lista para vivirlo plenamente, con todos sus desafíos y todas sus alegrías. Mientras la noche avanzaba, me quedé en el balcón, disfrutando de la paz que había encontrado. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Y yo estaría lista para enfrentarlos, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Porque ahora sabía que cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo. Y estaba decidida a aprovechar cada uno de ellos al máximo.